Muy buenos días a todas y a todos. Yo soy Fernando Zárate, soy diputado del Grupo Parlamentario de Morena y hoy vengo a comentarles que presenté una iniciativa hace un rato sobre el título específico, se llama La Ley de la Agencia de Desarrollo Energético Sustentable y Justicia Energética de la Ciudad de México. Es la primera vez en la historia de la ciudad que se presenta una ley con fines de desarrollo energético. Tradicionalmente, nosotros en el país se pensaba que todo lo que tenía que ver con energía estaba regulado por el artículo 27 constitucional, es decir, era materia federal. Pero a partir de distintas reformas que presentó la doctora Claudia Sheinbaum y además de la estrategia de energía de la doctora Claudia Sheinbaum, se encontró una grandísima posibilidad para los estados y las entidades federativas para desarrollar propia política en materia de energía. Yo lo comenté abajo en el pleno, pero les voy a dar unos datos que me parecen fundamentales. En la ciudad hay casi 40,000, 38,032 establecimientos mercantiles tipo misceláneos. O sea, todos ellos conectados a refrigeradores, consumo de energía, electricidad, etc. En la ciudad hay 6,375 tortillerías. En la ciudad hay más de 20,000 establecimientos que utilizan energía. El primer consumidor o de los primeros consumidores en la ciudad es el metro de la Ciudad de México. El metro consume una cantidad de electricidad bárbara. El 2, 3 y 4 son los hospitales, los centros de readaptación social, Santa Marta, Catitla, el Oriente, el de mujeres en Xochimilco, consumen muchísima electricidad. Pero además es muy sensible este tema por varias razones. En años pasados, ya durante junio y julio, arranca hasta en mayo, ustedes en algunas colonias ya están sufriendo apagones. ¿Por qué se dan los apagones? O sea, yo entiendo que hay ciertas personas que dicen, está gobernando la 4T, entonces ya nos convertimos en Venezuela porque son muy ineficaces para manejar la energía. Nada más falso que eso. Sino que durante mucho tiempo se ha venido, además de cambiando el clima, ha venido afectando el cambio climático específicamente en lo que toca a el calor. En temporada de calor hace mucho más calor que nunca. Y eso ya medido con grados. Eso lo que hace es que todos ustedes, todos nosotros vamos a cualquier tienda y compramos un ventilador. Los más potentes, los más poderosos, quienes tienen más recursos, van y compran aires acondicionados. Pero al mismo tiempo se conectan todos cuando hace mucho calor. Y eso lo que genera es un proceso, una dinámica muy importante sobre las líneas que las sobrecalientan y las sobrepoblan, pues, si estuviéramos hablando de manera coloquial. Y ese sobreuso lo que hace es que en ciertos espacios de la ciudad, en ciertas colonias, pues deja de haber electricidad. ¿Qué tenemos que hacer al respecto? Pues evidentemente en ciertas estaciones se requiere mucho más capacidad de almacenamiento o muchísima más capacidad para que corra potencia de electricidad sobre la red. Bueno, pues esta ley, solo como ejemplo, voy a seguir un poquito más. ¿Qué vamos a hacer? La doctora Claudia Sheinbaum hizo historia en la ciudad cuando colocó todos los paneles solares encima de la central de abastos. Y entonces señaló la granja más grande de Latinoamérica. Pues ahora vamos a poder romperle el récord. Porque ¿saben cuántos hospitales hay en la ciudad? ¿Cuántos mercados públicos? ¿Cuántas escuelas? ¿Cuántas los centros de readaptación, como ya lo señalaba? Pues esta ley, que es toda una ley, de la A a la Z, del artículo 1 hasta el 30 y tantos, esta ley lo que va a posibilitar es que haya una inversión en menos de un año entre 6,000 y 10,000 millones de pesos y que llenemos de granja la Ciudad de México en materia de energía solar, pero con otro detalle.
No hay mejor espacio, entidad en el país para energía eólica. Nadie lo ha expuesto de la manera que yo lo estoy haciendo. Más del 60% de la ciudad es factible invertir para colocar energía eólica. Ya hay más de 22 proyectos que acompañan esta ley que la haría la ciudad con mayor avance tecnológico, innovación y que combata de manera más efectiva el cambio climático. Esta es, por ejemplo, tenemos edificaciones públicas sustentables, escuelas por el clima, hospitales sustentables, fortalecimiento de líneas de transmisión para zonas críticas, terminales de almacenamiento, por ejemplo en Pantaco. No sé si ustedes sepan, desde Pantaco hay unas líneas específicas de ferrocarril que van hasta Estados Unidos. Ya lo había anticipado Clara Brugada en su campaña. Pues todo eso, que es un hub industrial, tendría que tener energía sustentable para detonar un crecimiento que ninguna otra industria lo detonaría en la Ciudad de México en la siguiente década. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Eficiencia energética en sistemas de bombeo, eficiencia energética en plantas de tratamiento, a MIPYMES, a las medianas y pequeñas empresas, es decir, a la persona que tiene una carnicería, lonchería, justicia básica, establecimientos mercantiles, tenderos, lonjas mercantiles, tienditas, todos tenemos que atacarlos positivamente para que tengan algún tipo de instrumento. Puede reducir el gasto familiar 10%. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien sencillo. Esta ley crea una agencia, no va a ser una secretaría, es una agencia. Y esta agencia se va a encargar de todo este procesamiento con la Secretaría de Finanzas, y ya hay más de 22 empresarios listos para invertir entre 6,000 y 10,000 millones de pesos. Entonces a mí me parece que es de verdad histórico lo que estamos haciendo, lo que estamos proponiendo. No tiene igual en la historia en materia de energía local. Ya hay otras entidades que han avanzado. No soy el primero en el país. Ya hay más de 10 entidades que han avanzado en esta materia, pero la Ciudad de México no se podía quedar rezagada. Y en esto consiste, digamos, la ley, para que le demos oportunidad al gobierno de la ciudad a que a través de esta ley caiga toda esta inversión. La Secretaría de Movilidad, por ejemplo, ¿qué le toca a ella? Energías renovables para el transporte energético, eléctrico. El metro ya no puede seguir utilizando energía CFE, ya tendría que generar su propia electricidad para evitar. ¿Saben cuál es el tamaño de los recibos de luz que paga el metro a CFE? ¿Sabe la cantidad de contaminantes que hay? Nuestro primer objetivo es que el metro sea sustentable. La propia electromovilidad, el Metrobús, así tendría que cambiar, y se cambia a través de estas agencias. Hay ciertos corredores que nosotros vamos a generar. La Secretaría de Obras, todo lo que tenga que ver con luminiscencia, todos los corredores solares. La Secretaría de Desarrollo Económico, mercados verdes, apoyos a MIPYMES, parques tecnológicos, por ejemplo el de Azcapotzalco, específicamente el de Pantaco que ya les había comentado. Secretaría de Educación, escuelas verdes. Secretaría de Bienestar e Igualdad Social, la disminución de la pobreza energética. En la Ciudad de México hay gente que sigue utilizando leña, y un montón. Y la leña evidentemente es carbón, y es de lo que más contamina. Nosotros necesitamos insertar ahí específicamente estas formas eléctricas, que además no le cuesta trabajo, para la sustitución de leña por otro tipo de estufas con energía eléctrica. Todo el sistema de aguas, específicamente el sistema Lerma-Cuchamala y el bombeo y rebombeo. Ahí particularmente se tendría que instalar energía solar, y es bien barato. Y esta es una adición. La Ciudad de México no tendría que invertir ni un solo peso. Es más, yo creo que soy el primer legislador de esta legislatura, no sé si en la historia, pero aquí tengo ya el documento. Yo le solicité
financiamiento ya al Banco Interamericano de Desarrollo, ya financiamiento internacional, a muy bajo costo para el gobierno de la ciudad, e incluso el gobierno no tendría que destinarle mucho recurso a esto, en realidad es muy bajo. En eso consiste. Muchísimas gracias por su atención, estoy listo para sus preguntas. Sí, ¿cómo podría ser el convencimiento o una cultura de la utilización de estos paneles solares hacia la población? Hablabas de las tienditas, de los establecimientos mercantiles. ¿Habrá el conocimiento, la sensibilidad para que la gente pudiera adoptar este tipo de consumo de energía a través de los paneles solares? Porque, bueno, ha habido anteriores campañas, ¿no?, por algunas secretarías, ¿no?, del medio ambiente, pero no han cuajado. ¿Cómo tendría que ser esta sensibilización o dar a conocer los beneficios de esto? Bueno, la realidad es que la emisión de la ley, la aprobación de la ley, da lugar ya digamos, al detonamiento de la política pública. En realidad es una decisión política, por eso lo presento como una iniciativa. Clara Brugada tiene gran visión sobre la ciudad, y esta es una política horizontal que toca a todas las secretarías y que con disposición esto lo echamos para adelante inmediatamente. La población está más lista que nunca. Cuando tú vas a campaña y vas a cualquier colonia, ellos lo que quieren es ahorrar. A ese respecto, Fernando, una pregunta. ¿Por qué no plantean la necesidad de simplificar los requisitos que te piden cuando quieres poner esos paneles solares en tu casa? Puesto que lo primero que te exigen es un contrato con la CFE y que la CFE dé permiso para que se pongan. Pues justamente lo que se trata con esta agencia es que la agencia establezca principios muy sencillos. O sea, que no siga siendo tanta burocracia. Por ejemplo, tú en el predial, cuando quieres el descuento del 30%, el 40%, te obligan a ir a la Secretaría de Medio Ambiente y llevar a cabo toda una serie de procedimientos. De lo que se trata es que la agencia misma desarrolle esos procedimientos para que se ejecute de inmediato. Buenos días, buenas tardes. ¿El costo de los paneles solares habría posibilidad de financiar? Por supuesto. Había un proyecto de Comisión Federal de Electricidad hace muchos años que te cambiaban refrigeradores o algunos electrodomésticos por nuevos con cargo a tu recibo de pagos muy pequeños, para que la gente pues los pudiera cambiar y se gastara menos electricidad. ¿Puede aplicarse algo similar? Sí, por supuesto, pero eso es para los privados. O sea, para los privados y los ciudadanos debe haber una política A. Para el sector público debe haber una política B, que es distinta. Por ejemplo, para la instalación en hospitales, en escuelas, en centros de readaptación social, ese tiene que ser el gobierno invirtiendo. ¿En dónde está el negocio de los privados que inviertan? Pues en el ahorro de pago de luz de CFE. Pero para los privados hay que establecer mecanismos de financiamiento para ellos, para que los puedan adquirir. Ahora, no todas las casas es correcto o viable invertir. ¿Por qué? Porque cuesta determinado pesos, y a veces tu consumo es mucho menor que la instalación de del propio panel solar. O sea, establecen muy claro, si tu recibo es más de 1,000 y tantos pesos, ahí es en donde tienes que instalar el panel solar. Si pagas menos de 1,000 pesos, la realidad es que no te conviene, te sigue conveniendo jalar la luz de la compañía de luz y que sigas pagando por ahí. O sea, se trata de eficientar. Pero hablaba usted de un ejemplo del calor y todo eso, cómo hace que la gente pues tenga que conectar un ventilador, pero el aire acondicionado, conectar un aire acondicionado, instalar un aire acondicionado, te eleva el recibo 50,000 veces más. En lugar de pagar 700 pesos de recibo bimestral, terminas pagando 7,000 pesos, sí, ¿no? Por lo que genera un aire acondicionado del 220, ¿no? Sí. Entonces, para ese tipo de inversiones habrá que, pues sí, pongo panel solar porque tengo un aire acondicionado, lo voy a ocupar de marzo
a agosto, porque el calor en la Ciudad de México ya es como si estuvieras en otro lado. Sí, pues justamente es eso, o sea, la cuantificación que tiene que hacer el gobierno, la cuantificación que hace esta agencia es cuánto estás gastando tú, cuándo voy a detonar tu inversión, o sea, cuándo te voy a financiar. Pues cuando estés rebasando 1,300, más o menos está ahorita, más de 1,300 pesos por mes, ahí es en donde sí tendrías que cambiarlo por un panel solar. No sé cuánto gastes tú, pero si gastas menos de eso, pues es inviable. Ahora, conectas tu ventilador, llegas a esos precios y inmediatamente te tendría que financiar y eres sujeto del crédito. Un ventilador realmente no te consume lo que te gasta una lavadora o un refri, sí, pero hablando ya de que puedas poner un aire acondicionado, sí te sube muchísimo el recibo, pero bueno, la idea es buena, pero sí hay mucho. A la Comisión Federal de Electricidad no le conviene dejar de ganar tanto, por eso ponen tantas trabas para los paneles solares en estados donde el clima es cálido todo el año prácticamente, el Pacífico, el Golfo. Hay muchas trabas para que puedas poner un panel solar, te multan, o sea, es un tema de mucha terminología. Digamos que esto lo que genera la agencia es que para todo tenga un procedimiento ágil y lo abordes desde una sola agencia, no lo tengas que ir abordando desde las distintas secretarías que no están especializadas en energía. O sea, organizas, estableces proyectos prioritarios, financias y todo se trata en la propia agencia, ¿no? O sea, es una estrategia, digamos, integral para abordar la transición energética, el ahorro y el financiamiento. Y ya están listos para invertir. Gracias. Gracias. ¿Listos? Muchísimas gracias.